A Primera Vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Buenas noches, bienvenidos a Criterios en este lunes 23 de diciembre, en la víspera de la fiesta de la Nochebuena. Qué gusto que ustedes estén con nosotros. Soy Francisco Gómez, gracias por estar en Agape TV, Canal 8, producción de Mix de Medio. En este importante día que vamos a tener una interesante plática. El tema del fin de semana, sin duda, la aprobación a la Ley General de Tránsito y Transporte, así entiendo que es que se han dado modificaciones. Aumentan las multas, creo que es de lo que más se ha hablado, y también la cero tolerancia que se va a tener ante el consumo de bebidas alcohólicas y el uso de drogas también. De eso tenemos a alguien que sabe lo suficiente de esto para que lo vayamos desmenuzando, conociendo, entendiendo y también guardando para futuras fechas. Con nosotros el licenciado Ricardo Martínez, abogado de la República, está con nosotros. Licenciado, qué gusto, bienvenido nuevamente. Buenas noches, Francisco, un saludo a toda la teleaudiencia, especialmente a la teleaudiencia de Huachapán, por estar celebrando no solo ya esta fiesta, sino que, por supuesto, el campeón de... ¿Y vino al estadio el sábado? Sí, claro, estuvimos en el estadio. Muy temprano. Porque, ¿cuántos habrán sido? ¿Unos 2.000, 2.500 o más? Son unos 3.000 más o menos. Así que, bueno, por lo menos... menos... con su camisa del por tanque. Por supuesto, claro que sí, ¿no? Y felicidades también a qué la esfuerzo, gente, ¿no? No, y a la gente de Santana, que al final estuvimos ahí casi rodeados de gente del FAS, pero también guardaron la compostura. Felicitaciones también. Fue un digno... Buen triunfo. No, y fue un buen partido. La verdad es de que tenía ya tiempo de no ver una final tan pareja, sí, ¿verdad? Pareja, ida y vuelta. Claro, muy pareja. Creo que los dos equipos se comportaron a la altura, así que felicitaciones a la gente de Aguachapán, ¿verdad? Que está celebrando también el triunfo del Once Deportivo. Un excelente regalo de Navidad. Claro que sí, por bueno, supuesto. qué bueno, felicidades. Bueno, lo que sí nos celebran mucho son las modificaciones. Es que esto es un sí, pero no. Hay que endurecer las leyes. Tenemos que entender, pero también nos afecta el bolsillo en algún momento. Quisiera que entráramos primero para dejar al final el paquete más grande, que hoy el Código Penal tendrá que ver por supuesto, con tránsito. Bueno, claro que sí. Aumentan las multas de tránsito, la leve, grave y muy grave, de 11 y centavos a 50, de 23 y centavos a 100, y de 34 centavos a 100, y de 57 a $150. Esto va a ser de que tengamos mucho más cuidado para ir manejando y cometer la menor cantidad o ninguna infracción posible. Sí, de hecho, tomemos en cuenta que este tipo de medidas, ya sean las reformas aumentando las penas o las que ya existían, tienen un propósito de disuasión, es decir, que la gente al saber de que hay conductas reguladas que constituyen infracciones, que no se cometan, es decir, el fin en este caso de la ley es disuadir que esas faltas se cometan para efectos de tener una circulación vial adecuada y que no ponga en riesgo la integridad física de las personas que también pues andan son transeúntes o los mismos conductores, es decir, tienen un fin disuasivo. Ahora bien, lo que sí es preocupante es que el aumento haya sido tan desmesurado, digámoslo así, sin un estudio técnico. Porque pero esto no es algo que viene de la semana anterior. Ya hace varios meses se había propuesto otras cantidades. De hecho, tomemos en cuenta de que hace ya varios meses,
se había rumorado que venía este aumento, pero hubo una especie de presión social en los medios. Y la verdad que a veces la gente que está a favor de este tipo de reformas o voceros del gobierno habla de que quienes están en contra de una reforma de esta naturaleza son los infractores. Yo no lo vería tan simplista. El hecho es de que los aumentos a las multas han sido bastante considerables y debió haberse pasado por un estudio un poquito más técnico, valorando de que no es una reforma así como tan pensada, ¿no? Sino que simplemente se han hecho unos aumentos en algunas categorías económicas que prácticamente para algunos van a ser impagables. No sé, a lo mejor el trasfondo de la reforma sea sacar de circulación a ciertos sectores poblacionales que andan manejando. No sé si eso sería, porque si eso es, creo que lo van a lograr. Bueno, se va a incorporar el uso de métodos electrónicos, la famosa fotomulta sobre todo, para esta nueva etapa. Sí, lo que pasa, Francisco, que eso tiene, digamos, si queremos educar a la población, sí deberíamos tener carreteras un poquito más amigables con la gente, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona aprovecha, voy a poner un ejemplo, transitar a más de 90 kilómetros por hora en el Boulevard Monseñor Romero, es porque realmente tiene que llegar a un sitio a un tiempo X y en Los Chorros se tardó 2 horas en estar, ¿verdad? Entonces aprovechan esta calle que tiene un poquito de más espacio para llegar a tiempo a un sitio. Entonces los castigamos con el combustible en Los Chorros, estando 2 horas, 1 hora y media y en el tráfico, y luego entonces ellos tratan de aprovechar el tiempo, estas personas que van manejando y transitar a una velocidad que no es permitida, y no estoy justificando, pero es la realidad que estamos viviendo. Entonces, luego de que los castigamos con el estrés del tráfico, el gasto de combustible, también se les va a imponer una multa por exceso de velocidad. Es decir, ese tipo de estudios son los que hubiesen requerido las reformas. Es decir, en estos momentos en donde, por ejemplo, la gran entrada de Occidente es Los Chorros, ¿sí? Entonces, este es un momento técnicamente inoportuno para hacer ese tipo de reformas a la ley, porque de alguna manera no es viable bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, lo que ya dije, sopesar el término de poner una multa, una fotomulta por exceso de velocidad, cuando realmente la gente en el tráfico, pues en algunas ocasiones, y no digo, no estoy justificando, pero necesita ese tiempo para llegar a un lugar X, a su trabajo, a una reunión, etc. En ese sentido, creo que no hay ningún criterio técnico, y eso es lo preocupante. Es decir, que las leyes, en este caso, se aprueban de una manera tan express que no dan lugar, Francisco, a que alguien experto en estos temas, digamos en temas de tránsito y en temas de movilidad, llegue a las comisiones para discutir qué tan viables son estas reformas. Ahora, ¿cuándo entran en general las reformas? No es que el viernes la aprobaron y el sábado ya estaban. ¿Cuándo debe ser? Porque he leído muchos medios de que dicen que ya están los primeros presos. No, y es preocupante, Francisco. Hoy venía en el vehículo y veía en X que una diputada decía que ya había entrado en vigencia porque la ley o el decreto que ellos aprobaron es de orden público. Y preocupa, Francisco, porque eso yo se lo puedo, digamos, en general la población se lo debe admitir a cualquier otra gente con un desconocimiento en el proceso de formación de ley. Francisco, pero que lo diga una diputada, o sea, realmente es preocupante que una diputada diga que entre en vigencia inmediatamente de su aprobación porque es de orden público. Eso es preocupante. Hay que explicarle a la gente que puede ser de orden público, no hay ningún problema, pero eso tiene otros efectos, no para efecto de vigencia. Ese decreto, ella se ha confundido quizá. En este caso, para que entre en inmediata vigencia, es si este es un decreto de emergencia. Por ejemplo, si se decreta una emergencia nacional en la Asamblea Legislativa por un fenómeno natural, no vamos a estar esperando que se publique en el diario oficial que haya una vacatio de la ley de 8 días. En ese tiempo pueden morir muchas personas, pero este no es el caso. O sea, el hecho que sea de orden público no significa que va a entrar en vigencia inmediatamente. Tiene que pasar por el siguiente proceso. La sanción presidencial, la publicación en el diario oficial, la vacación de la ley que es de 8 días. Es decir,
por favor no confundan a la gente, ¿verdad? O sea, es decir, en ese sentido tenemos que ser bastante responsables, Francisco. A fin de identificar y sancionar conductas de riesgo, se reformó el artículo 116 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que permite al BMT implementar dispositivos tecnológicos para la detección automática de infracciones de tránsito y conductas peligrosas. Con esta reforma será obligatorio el uso de casco certificado para motociclistas y su acompañante. No utilizando constituye una falta muy grave y un costo de $150. Me detengo ahí brevemente. Las motocicletas o los motociclistas se están volviendo igual o peor que los famosos conductores de autobuses, los motoristas que siempre han sido criticados y están en primera línea de responsables de muchos accidentes. Pero los motociclistas están a un nivel muy similar. Sí, Francisco. Y si nosotros somos un poquito curiosos en este punto, la motocicleta se ha convertido en una alternativa al problema del transporte público. De lo primero que se mencionaba. Por supuesto, si ustedes observan, y si son los que somos curiosos, y yo los invito a que vean esta parte en términos más globales, si ustedes ven en los países generalmente bastante atrasados en el tema de transporte, los países, digamos, asiáticos, pero no los asiáticos desarrollados, sino que estos asiáticos que se han quedado a la saga económicamente, ustedes van a ver una proliferación de este tipo de transporte en ausencia de un transporte público que sea adecuado. Eso es lo que está pasando aquí. La gente ve la opción de la motocicleta como una opción de transportarse de un sitio a otro de una manera, digamos, más expedita. ¿Por qué? Por la ausencia de transporte público. En ese sentido, al proliferar este tipo de transporte, lo que hay es un desorden. Y lo que hay también es un golpe también a la economía. ¿Cuánto puede valer un casco certificado? Es muy caro. Claro, es caro. No es lo mismo que se compre un casco que no sea certificado. Pero bueno, podrían decir, ¿pero por qué se oponen si es una protección? Por supuesto que sí lo es, pero es que no es la alternativa. La alternativa para efectos de que este transporte no se vuelva un peligro para la seguridad vial es que mejoremos el transporte público. Yo te voy a poner un ejemplo, Francisco. Yo vivo en Aguachapán y tengo una audiencia en el Isidro Menéndez, que nosotros decimos el Centro Judicial San Salvador. ¿Qué pasaría si hubiera un transporte público que me trajera de San Salvador al centro de San Salvador de una manera expedita y cómoda? Yo tendría la opción de no traer mi vehículo a San Salvador, pero hay una alternativa. Pero ¿cuál es la alternativa que me ofrecen a mí, técnicamente hablando? Multas. Eso es una alternativa. Entonces, eso es lo que no se ha pensado, Francisco, es decir, es una reforma completamente inconsulta. Y no es que me tengan que consultar a mí, no. Lo que tienen que poner es de relieve un plan nacional en el tema de transporte y de tránsito que permita que la ley vaya acorde con las necesidades de la gente. Francisco, es que el hecho que le suban, bueno, $1,000 le pudieran poner a las multas. Y eso no va a evitar que la gente infrinja. Es que esto es un tema de educación vial, Francisco. Y que hayan carreteras que sean adecuadas para el tema del transporte, de la movilidad. Y el problema es que no tenemos carreteras adecuadas, Francisco. Yo me voy para Occidente de noche. Y realmente uno a veces conduce porque conoce la calle, ya sabes dónde están los baches. Pero el problema es que las calles no tienen ningún sistema de seguridad, Francisco. Bueno, ya estamos viendo que Australia está implementando en las carreteras una especie de iluminación especial en que las carreteras son visibles, incluso con luces bajas, de una manera que no tiene ninguna dificultad para el conductor. Pero entonces, si tenés ese tipo de carreteras y sos infractor, no, hombre, entonces ya estás abusando. Pero tenés ese tipo de carreteras, estas carreteras que tiene El Salvador, y lo que hacen para desincentivar a la gente a que no infrinja, es poniéndole multas. Hombre, estamos en un problema bastante serio. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está con nosotros el licenciado Ricardo Martínez. Estamos hablando de las reformas a las leyes de tránsito que están por entrar en vigencia. Ya regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños.
Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos en Criterios, lunes, martes, jueves, viernes. Estamos con todos ustedes y el 25 sí vamos a tener programa. Vamos a estar con No Se Piénsalo. Voy a tener a Héctor Rodríguez, desde ya les anunciamos. Vamos a hablar de todos los trabajadores despedidos durante el segundo periodo de Nayib Bukele. Pero hoy estamos hablando de otra cosa mala, de cómo se implementan las multas. Quiero reiterar cuándo podrían estar en vigencia estas multas. ¿Estaríamos hablando del otro año? Parece ser de que tendríamos que descubrir cuándo se van a sancionar. No lo sé. O sea, es decir, Francisco, nosotros tenemos que contar la vigencia de la ley a partir de cuándo sean publicadas en el diario oficial. Para el público en general, es decir, para tener un parámetro de cuándo van a estar en vigencia, tendríamos que saber cuándo va a ser su publicación. No es que y de allí ya... para allá... No, es que es una desinformación, ¿verdad? Y que me disculpen las personas que están diciendo esto, pero están desinformando a la gente. Tendríamos que ver cuándo va a ser publicado en el diario oficial y contar a partir de ahí 8 días. Que es la vacatio legis. Es la vacatio legis, que es como para que toda la gente se dé cuenta que esa ley ya ha sido publicada. Se supone, entre comillas, a pesar de que podría decir cualquiera, mire, ¿y quién compra el diario oficial para informarse por ese medio? Las instituciones competentes. Pero ese es el proceso de formación de ley, es decir, que la ley entra en vigencia 8 días. Incluso han habido leyes que, aún siendo publicadas, tienen una vacatio legis más amplia, incluso porque dice el proceso de formación de ley, que podría ampliarse la vacatio legis 2, 3 meses, pero no restringirse. Es decir, fíjense bien que el criterio que utiliza la ley no puede ser la vacatio legis más corta, pero sí puede ser más larga. En ese sentido hay que estar pendiente con la publicación del diario oficial para saber que a partir de ahí va a tener 8 días después su vigencia la ley. Esto fue aprobado el 20 de diciembre. Sí. Digamos que en el diario oficial de hoy, no sé si ya fue sancionado, me imagino que sí, no sé por qué nadie lo sabe. Podría ser, pero nadie lo sabe. Sería hoy, 23. El diario oficial siempre tiene un retraso en sus días de publicación. No sé por qué fecha irán. No, desconozco también la fecha. Hasta el momento. Entonces creo que sí, a mediados del próximo mes ya. Más o menos, digamos que enero ya debería. Debería de ir por el 15 a 20 de enero estamos diciendo, pues estamos especulando porque la publicación es lo que marca el banderillazo de salida, la publicación del diario, para contar los 8 días y luego entonces ya entra en vigencia. Es decir, mientras no tengamos la publicación, no podemos entonces estar hablando de un tiempo. Pero estamos especulando, ¿qué podría ser? No me podría sorprender un policía si me detienen sin una luz. Ojo, que no estoy hablando de los que toman ni nada, sino que alguna infracción al reglamento de tránsito que no sean eso, no me puede sorprender. Lo que pasa, Francisco, es cuando hablamos de ya un procedimiento, ¿cómo le han denominado ahora a los señores agentes de autoridad? Los jueces de la calle. Entonces, claro, alguien se ha tomado una copa, muchos reclaman, mire, con una cena alguien se toma una copa. Oye, eso ya no se va a poder hacer, ¿no? Y lo agarran a 3, 4 cuadras, hay un retén y la marca, el alcoholímetro, el que se sopla, marca una cantidad que, de acuerdo a la ley actual, es permitida, o sea, permitida en el sentido que no es penalizada con cárcel, ¿sí? En ese sentido, la persona que está aplicando ahí, el famoso juez de la calle, ¿y qué le impide llevarte preso? Nada. Tiene que hacer una interpretación ahí al juez, porque el juez sí conoce del derecho, ¿verdad? Entonces, él sí tiene que hablar de la vigencia de la ley. Si es que no es un juez de estos jueces que han puesto nuevo, ¿verdad? Que estos no obedecen a ninguna cosa que no sea una línea. Pero si es un juez todavía de los que aplica la ley, tendría que decir que el arresto es un arresto ilegal, porque no está la ley vigente. En ese sentido, bueno, y sumémosle a esto, Francisco, ¿y qué pasa si también le dan los 15 días del régimen? O sea, esta persona pasaría detenida. Es probable. Claro que sí. Bueno, si hoy lo capturan, independiente a las leyes y todo, si hoy lo capturan, va hasta el 3.
No, Francisco. No, sí, pero digamos, por por cualquier cosa, Francisco, hablo de tránsito. No, porque sí, o sea, están trabajando. No, es que no importa, porque las detenciones administrativas, esas no son por días, sino que son horas. Entonces, en los términos legales, cuando los términos son por horas, allí es indistintamente si estamos o no en periodo vacacional, las horas cuentan. El periodo para que un juez, por ejemplo, celebre una audiencia inicial es de 72 horas. No importa si la celebra domingo, 25 de diciembre, 1 de enero, 10 de mayo, es decir, eso no importa. En los términos que se respetan, estas, digamos, asuetos son los términos por día. Digamos, cuando dice la ley, habla de días. Por ejemplo, si se va a contestar una demanda y te dan 15 días para contestarla, si te agarra este periodo de vacación, esos días no cuentan, porque los términos son por día. Pero en el caso de las detenciones, los términos cuentan por horas, salvo en el caso del régimen de excepción, que ya estableció días. Entonces tendrías que contar desde el arresto 15 días seguidos y luego tiene la obligación la fiscalía de ponerlo a la orden del juez, ¿ya? Entonces son 15 días, no tiene nada que ver el hecho de que el 3 de enero sea el inicio de las labores normales para el órgano judicial, son 15 días. O sea, estoy hablando en el caso hipotético que vos me has puesto de una persona arrestada hoy, a mi juicio ilegalmente porque no está en vigencia la ley, podrían tenerla detenida 15 días. 15 días y posteriormente con un juez que conoce del derecho decir, no, mire, el arresto que realizó el policía es ilegal. Ahora bien, la pregunta del millón, ¿quién le pone las cascabelas al gato? ¿Quién va a demandar a un policía que cumplió con una especie de, digamos, de vacatio legis inexistente que ha promulgado, digamos, lo ha dicho públicamente en redes sociales el presidente de la Asamblea Legislativa y muchos de los diputados? ¿Sí? Entonces, ¿quién va a ir a demandar a un policía aquí con eso? Esa es la pregunta del millón. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para regresar y entramos en... Le van a suspender licencia por un periodo, luego temporal, el tipo de multas, cuándo puede ser también opción de que pueda ir preso. De todo eso, que es la parte que es nueva completamente, vamos a hablar con Ricardo Martínez, abogado de la República. Buenas noches. Bueno, mañana van a estar en la celebración del nacimiento del niño Jesús. Muchos se ponen con Santa Claus y cosas así. No, es el niño Jesús. Mañana es que se pone el niño en el nacimiento, si es que usted lo tiene y todavía tiene esas creencias. Bueno, está con nosotros Ricardo Martínez, él es abogado y estamos hablando de la ley de las reformas que se han dado a las leyes de tránsito y transporte terrestre en nuestro país. Bueno, según el señor ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, que es dependencia del viceministerio de Transporte, hay cero tolerancia en cualquier grado de alcohol. La primera vez que se identifique a un conductor que ha bebido, se va detenido, pierde la licencia por un año y se le pone una multa de $150. Pero la segunda vez, pierde la licencia de por vida, va detenido y tiene una multa de $150, según lo que expresa el señor ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Mientras que se dice el director de tránsito, que ese es el que ve directamente todo esto, aplicando cero tolerancia al conducir si se ha ingerido bebidas alcohólicas con suspensión de licencia por 12 meses la primera vez y hasta 3 años por reincidencia. Si va a tomar, no maneje. Uno dice hasta 3 años por reincidencia, el otro dice que es de por vida. Ahí empieza. Sí, la verdad, conocen ambos. Todo lo que pasa es que entiendo yo que como esto de la premura en el caso de la aplicación de la reforma ha dado lugar a esto. Lo que hay un dilema casi como especie de sanción, tomando en cuenta que manejar es un privilegio. Exacto. Es decir, el Estado puede restringirle ese privilegio a una persona que ha
infringido la ley. O sea, si ya está la ley escrita y uno infringe y es reincidente, el Estado tiene todo el derecho a restringirle a alguien la licencia, porque eso es un privilegio, no es un derecho adquirido de la persona. En ese sentido, yo te soy bien honesto, no he entrado en detalle en el tema de la reforma, salvo en la parte penal, que es lo que me corresponde a mí, porque ya nosotros el tema en términos de abogados, nosotros es bien raro que nosotros entremos en el tema de cuestiones administrativas, salvo que los abogados que se dedican al tema administrativo. En el campo penal, pues me queda claro a mí el tema de la reincidencia, porque es un término eminentemente criminal, ¿verdad? Pero me parece ser que ahí hay una contradicción entre lo que dice, te soy bien honesto, no he leído en detalle la reforma, en esos detalles administrativos, pero podría ser, es decir, en el sentido de que el señor ministro de Obras Públicas podría tener la razón en el sentido de restringirle de por vida. Fíjese que quisiera poner otro ejemplo. Bueno, los primeros son declaraciones de funcionarios. Hoy es un ejemplo en la cuenta de X del Viceministerio de Transporte. Ajá. Hablan de Harold Alexis Castillo Lemus, conducido en estado de ebriedad y ocasionó un siniestro vial en el que resultó fallecido un menor de edad de 2 años. El hecho ocurrió en el kilómetro en Santa Ana. El responsable resultó con 192 miligramos, me imagino, de alcohol en aire expirado, por lo que fue detenido por la POINC y será procesado por homicidio culposo, lesiones culposas, conducción peligrosa. Okay. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Con la reforma al Código Penal, se considera conductor peligroso a quien conduzca habiendo consumido alcohol y quien lesione o cause la muerte de terceros no podrá conciliar. Brindamos nuestras condolencias a las familias. Lo están poniendo como ejemplo, espero yo, y no sea que ya se le aplica esto. Bueno, pero quisiera entrar ya en materia en lo del Código Penal. ¿En qué momento se une la Ley de Tránsito con el Código Penal? Sí, lo que ocurre es que generalmente en este tipo de temas, cuando el Código Penal no lo puede regular todo, ni el Código Procesal Penal, siempre recurre por un principio de integración a otras leyes. Por ejemplo, tal como estaba en vigencia el Código anterior, el tema era bien controversial porque, por ejemplo, los jueces aplicaban el hecho de el alcoholímetro o la aspiración, ¿verdad?, como un criterio para determinar si una persona había cometido, ¿no?, incluso en sentencia, o el examen de medicina legal en donde determinaba si una persona estaba o no estaba en estado de ebriedad. El problema es que allí había una cuestión técnica que no podía superarse con eso, y es que el reglamento de tránsito establece de alcohol en sangre. Entonces, la única prueba que puede llevar a una persona a establecer eso es una prueba de sangre, porque no está regulado de esa manera, no como por ejemplo el derecho penal español, en donde regula este tipo. Hoy sí ya está regulado. Mire qué diferencia. O incluso cualquier persona que haya sido condenada, fíjense, por un delito de conducción peligrosa, cuya sentencia está fundamentada en ese aspirado o en el tema de medicina legal, podría solicitar una revisión frente al juez que lo condenó, porque hoy sí está regulado que ese tipo de evidencias valen en un proceso. ¿Bien? Entonces, el problema es que hay una especie de, una especie de confusión, hoy ya está regulado. En ese sentido, con el tema, con el caso que han puesto del amigo, que lamentablemente cometió esa circunstancia, que es lamentable porque por supuesto una vida se perdió y sobre todo que es el caso de un menor, debe de aplicarse todo el rigor de la ley, pero para el caso en este sentido no puede aplicarse la supuesta reforma. Como decís vos, espero que sea un ejemplo, pero no, pues no se le puede aplicar porque la ley no está vigente aún. En ese sentido estamos completamente de acuerdo. Incluso me parece ser que se han quedado cortos. La reforma debería incluir en que un homicidio o unas lesiones cometidas bajo los efectos del alcohol, cuando alguien sabía que se iba a poner en ese estado y a conducir un vehículo, no deberían de ser culposas, deberían de ser dolosas. Un homicidio cometido en conducción de un vehículo, sabiendo la persona que lo anda conduciendo a los efectos del alcohol, no debería ser un homicidio culposo. O sea, creo que ahí se han quedado cortos. A pesar de que es más leonino, se han quedado cortos en la reforma. Debería ser, para mí, un homicidio doloso. Para mí. ¿Qué significa que ingrese el Código Penal?
o que se vincule el Código No, Penal. lo que pasa es que te decía, hay una integración, ¿verdad? Como el Código Penal no lo puede regular todo, entonces hay otras leyes que regulan, por ejemplo, vaya, fíjate que el Código Penal no te puede decir cuánto es la velocidad permitida en una carretera. Eso no te lo puede decir el Código, porque el Código Penal te dice que se considera, por ejemplo, conducción peligrosa a una persona que vaya manejando, por ejemplo, a excesiva velocidad o que vaya haciendo competencias en las carreteras, ¿sí? Entonces las regulaciones que permiten la conducción vial, eso está en otra ley, en la Ley General de Tránsito y en el Reglamento de Tránsito. Entonces tenemos que integrar el Código Penal. En el Código Penal solo está la conducción peligrosa, y todos los ítems que te dicen de cómo se considera que una persona está conduciendo, digamos, de manera irresponsable, eso te lo regula otra ley. Por eso hay una integración entre él. Por eso, ven, la reforma no solo es la Ley General de Tránsito, sino que también hay una reforma al Código Penal en el tema de la conducción, pero allí las circunstancias solo son, en este caso procesales, no poder conciliar. Eso no lo regula la Ley de Tránsito, sino que lo regula el Código Procesal Penal. En ese sentido hay como una integración de la ley. Una integración entre la Ley General de Tránsito y el Código Penal. Ahora, que es muy discutido el que hablan, si uno lleva, ¿cómo es que dicen? Marca 1 por lo menos ya es, sí. es considerado, y hablan, y el uso de 1 medicamentos. miligramo por decilitro de sangre. Pero si se usa medicamento, hay algunas comidas que tienen o que generan, sí. Empiezan todo ese tipo de... Sí, ¿Es muy riguroso? No, lo que ocurre es que eso es, digamos, ahí es donde entra el tema de la discrecionalidad del quien va a aplicar la ley. Del juez de la calle. Exactamente, el juez de la calle. ¿Por qué? Porque si una persona, por ejemplo, lleva la cantidad en el aspirado que le hagan es tan mínima, y lleva consigo, por ejemplo, un medicamento o una receta de que está consumiendo ese medicamento, esa persona que aplica eso... Tiene una justificación. Entonces es una justificación, porque tampoco puede dejar de tomar el medicamento. Incluso hay otros medicamentos, como aparecía ahí una persona que entiendo yo que saben de ese tema, hablan de alguna medicación para la diabetes, que podría dar un positivo en un control de esta naturaleza. Entonces sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica, ¿verdad?, que necesita tratamiento de por vida, ¿no? En ese sentido, esta persona que toma este medicamento podría dar un positivo, y podrían, con esa, digamos, política de cero tolerancia, ir a la cárcel. En ese sentido, el que aplica la ley debe de ser una persona con mucho conocimiento de esto para excluir aquellos casos. Y Francisco, te diré que van a ser casos también muy, muy raros, ¿verdad? Porque entonces, si no, cualquiera podría argumentar en un control de esta naturaleza que está tomando jarabe para la tos, pero los niveles de alcohol sean de 200, ¿verdad? Entonces ya una persona así ya no lo puede hacer, pero sí puede haberlo. Por eso es que debe prepararse al aplicador de esta cosa, en este caso la policía, y las personas que generalmente están en los controles, que son las personas del BMT, debería de preparárseles para que este tipo de circunstancias tengan un tratamiento especial. Por ejemplo, si yo he visto alguna jurisprudencia española, por ejemplo, en el caso de aspirado, si una persona dice, mire, yo no he consumido o no he consumido bebidas embriagantes, lo que hacen es que dan un término de espera, creo que son 2 horas, entre un aspirado y el otro, para ver si no se trata de un falso positivo. Aquí en este caso no lo hay, ¿verdad? O sea, aquí sale el marcador del aparato con una determinada cantidad y es inmediatamente arrestado. Es decir, tiene que haber alguna especie de una especialización para las personas que que van a aplicar esta reforma, para efecto que ese tipo de casos no sucedan. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está Ricardo Martínez, estamos hablando de las modificaciones que se han hecho a la Ley General de Tránsito o al Reglamento de Tránsito.
continuamos como nada, un tema tan interesante y está pasando el tiempo, ya prácticamente estamos en la recta final. Licenciado Martínez, se habla de drogas también. Sí, claro. Cero tolerancia también. Sí, no. ¿Y ahí también puede existir los medicamentos? Pues, bueno, yo entendería que la mayoría de medicamentos, por ejemplo, los medicamentos contra el dolor, ¿verdad? Que combaten el dolor dependen de alguna sustancia, ¿verdad? Pero esos son en menores cantidades. Ahora, el problema es, el tema de las drogas es que en el tema de las drogas, digamos, ilegales, ese tema en la actual ley está con cero tolerancia. Es decir, eso sí no tiene tolerancia. No dice, mire, si a usted le encuentran cannabinoides en este nivel, usted puede solo ser objeto de una multa. No, o le encuentran lo que es digamos, aparte de la droga, de cocaína o heroína, cualquier otra clase de droga en el cuerpo, esa sí es cero tolerancia. O sea, eso no ha cambiado de la reforma a cómo está vigente en este momento la ley. Lo que pasa es que ya ese es otro tipo de análisis, ¿verdad? O sea, eso no se detecta en un alcoholímetro, en un aspirado, sino que eso pasa por un análisis de sangre. Entonces, lo que ocurre es que lo que se estaba haciendo, lo que yo he percibido que se estaba haciendo es generalmente controlar ese tipo de ingesta a los conductores de los vehículos, de transporte colectivo, que generalmente pues tenían los controles del BMT y lo detectaban en orina. Entonces, prácticamente hoy podrían hacerlo con los conductores, digamos, con cualquier conductor, que podían hacerlo incluso hoy con la nueva ley vigente, pero lo estaban haciendo con generalmente los transportistas, los conductores de vehículos colectivos, ¿verdad? Pero sí, el término de la intolerancia, o sea, tolerancia cero en droga, eso sí estaba presente en la ley anterior y en la que han reformado. ¿En qué momento se puede aplicar el que usted vaya a la cárcel? Lo que pasa es que lo que hay ahí solo es un aumento en la pena máxima, porque la conducción peligrosa se penaba de 2 a 4 años. De 2 a 4 años. Que no es carcelable. Que generalmente lo que se hacía es que las personas optaban a una especie de procedimiento abreviado, que es declararse culpable, y se optaba a una pena de prisión que generalmente iba hasta los 2 años, puede ser hasta los 3 años, y acá es un acuerdo de penas. Se hace un acuerdo con la Fiscalía General de la República y entre el imputado, su defensor y la Fiscalía, que solo transmiten al juez, y generalmente esta pena es cambiada, para hablar en términos bien comunes, ¿verdad? A trabajo de utilidad pública o suspensión condicional. Es decir, generalmente estas personas que estaban conduciendo bajo los efectos de drogas o alcohol, generalmente no había gente detenida. Y me parece ser que el régimen de pena, o sea, la pena que han impuesto con la reforma, va más o menos encaminada a lo mismo, salvo que se habla de algunos aumentos de pena hasta creo que 10 años o 15 años, entiendo yo, para otras conductas que sean reiterativas o, por ejemplo, en el caso de transporte colectivo. Incluso en ese sentido, yo estaba revisando el régimen de penas y siempre podría optarse a un procedimiento abreviado, es decir, esta gente podrían declararse culpables y no ir a la cárcel. Es decir, el tema no es ese. El tema, Francisco, es que la gente le ha dado mucha preponderancia al hecho de la conducción peligrosa y se han olvidado, creo que por ahí ha ido el tema, del aumento de las multas. Esa es la cuestión, que la gente anda más preocupada por el tema de que hay cero tolerancia, pero por debajo no se han dado cuenta de que el tema real es el aumento de las multas. Y digo, para mí es preocupante por la aplicación, por el hecho de que antes, digo mucho antes, hace un par de años, todavía la autoridad administrativa permitía que sí se permite el procedimiento, pero el problema son las resultas de ese procedimiento, apelar una multa. Por ejemplo, hoy, ya una persona con una multa de $150, yo creo que ya se va a ver como más animada a decir, en vez de pagar, voy a apelar, porque si considera que la infracción se le ha impuesto ilegalmente, apelar. Pero el problema es cómo van a resolver esas autoridades administrativas. Porque si hay una línea
que viene, ¿verdad?, a imponer, a penalizar y sobre todo a multar a todas las personas para un efecto económico, me parece ser que lo peligroso está en que entonces se va a desbordar la imposición de multas, que eso sí sería peligroso, por el hecho de que no hay un control, que no hay una forma en que la gente pueda hacer un reclamo administrativo para, digamos, estar en desacuerdo con esa infracción impuesta. Eso sí me preocupa. Ahora, licenciado Martínez, quisiera seguir en esto de la multa. Me suspenden la licencia, esa puede ser un castigo bastante duro por un periodo pequeño, otro más largo, y se habla de por vida también en algún momento, pero ¿en qué momento quisiera que quedara eso bastante claro? La cárcel es, o sea, a mí de qué me sirve que me suspenda un año la licencia si voy a estar 8 años, 7 años en la cárcel. Esto no es nuevo, porque si hay un fallecido en este momento, digamos el caso que puse, que hay fallecido, sí tiene cárcel. Sí. Claro. Entonces, que sí. No es algo nuevo. No. De hecho, el homicidio culposo está regulado con cárcel de 2 a 4 años. Y si usted le aumenta la pena de prisión de conducción peligrosa de 2 a 5 años, estamos hablando de penalidades máximas de 9 años y penalidades mínimas de 4 años. Es decir, esta persona fácilmente puede ir a la cárcel. Y conducción peligrosa no necesariamente porque ha consumido drogas o alcohol. No, lo que pasa es que la conducción peligrosa hay varias formas de cometerlo, no necesariamente por ese, digamos, por ejemplo, ir rebasando, invadir un carril, ¿verdad? E irse en contrasentido de un carril. Conducción temeraria en aquel tiempo se llamaba conducción temeraria, hoy peligrosa. Entonces, hay varias conductas que son constitutivas de conducción peligrosa, y no solo el consumo de drogas o alcohol, sino cualquier otra circunstancia ya regulada en la ley. En ese sentido, por el ejemplo que me pones, esta persona fácilmente puede ir a la cárcel, incluso podía hacerlo hasta antes de la reforma. Es decir, no es algo novedoso, pues. Lo que pasa es que también, mire, se da el boom de la reforma, como esto que generalmente se hace, que se publicita todo y se establece una especie de boom, ¿verdad? De punibilidad exagerada, y lamentablemente para el niño que falleció ocurre generalmente. Y yo entonces hoy se toma eso como un ejemplo cuando ojo con esto, cuando las muertes por accidentes de tránsito en El Salvador, el tema de las ingestas de drogas o alcohol está muy por debajo de otras circunstancias. Es decir, el tema de los accidentes de tránsito pasan por otro tipo de desobediencias a la ley. Sí, el principal de todos es la distracción al volante. La distracción al volante. Exactamente, el que usa el teléfono, mensajea o llama cuando va manejando, el exceso de velocidad. Y hay otras causas. Y allá por la quinta, sexta causa está el consumo de drogas y alcohol. En ese sentido, legislar simple y sencillamente y hacer como un boom en la cero tolerancia, realmente la pregunta sería, ¿es ese el objetivo de la ley? ¿O habrá otro objetivo? Y para mí, yo soy bien honesto, para mí el objetivo de la ley es darle mucha preponderancia al tema de cero tolerancia, pero por debajo el tema que va a ser siempre, el tema que sí va a golpear a las personas es el tema del aumento de las multas. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con las conclusiones y recomendaciones del abogado también para todos ustedes. Ya regresamos en Criterios en Agape TV Canal 8. Qué bueno que continúe con Criterios. Estamos a las 8 de la noche en Agape TV Canal 8, que ya estamos en la recta final o ya en la parte final del programa. ¿Qué recomendaciones? El famoso conductor temerario vuelve a tomar protagonismo para aquellos que les gusta ir de parranda, porque nadie les está diciendo que no se vayan de parranda, sino que no conduzcan en este caso. Exactamente. Entra el conductor
designado. Sí. Una buena opción. Recomendaciones para todas las personas de que en estas fechas o en cualquier otra fecha pues le gusta o departe con sus amigos y ingiere bebidas embriagantes, es que no maneje. Es que es una recomendación que todo el mundo, si toma, no maneje. Es algo que parecería un cliché, pero es cierto, ¿verdad? Si va a ingerir bebidas, pues hágalo en su casa y no salga, ¿verdad? Y si va a salir de su casa, que alguien más le maneje, porque no solo está poniendo en peligro su vida, sino que está poniendo en peligro la vida y la integridad física de otras personas. Es decir, en eso todos estamos de acuerdo, completamente. Si el que se opone a eso, sin tener una razón, me parece que ni siquiera podría encontrar una justificación, porque es universalmente reconocido que las personas no deberían combinar ambas cosas, el manejo y la bebida. Así que una recomendación para las personas que beben, que definitivamente no se pongan enfrente de un volante. No es necesario que arriesgue su vida o la de otras personas. Y el privilegio que se tiene de conducir, que lo cuiden. Por supuesto, porque sabemos nosotros de que para efectos del trabajo, estudio, etcétera, la movilidad es importante. Entonces, conserve ese privilegio que el Estado le da de tener una licencia de conducir. No se arriesgue. Es decir, las personas, incluso si estamos hablando de las multas, mire, revise su vehículo, cargue su llanta adecuada, póngase su cinturón, ¿verdad? Que es para salvaguardas de su vida, compre su extintor, cargue su triángulo y respete las leyes de tránsito, ¿verdad? Que en la medida en que usted no infrinja, no va a ser acreedor a las multas. Y si, por supuesto, si usted considera que el juez de la calle le impuso una multa que no es adecuada, ahí tienen los mecanismos de control, ¿verdad? Ante el BMT, que yo tengo mis serias dudas que vayan a funcionar, pero usted haga uso de su derecho. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Feliz Navidad, un próspero, venturoso 2025 y esperemos de que sigamos honrando con su presencia en diferentes programas. Muchas gracias, Francisco. Este año ha sido de bendiciones. Gracias a Dios, pues hemos terminado acá en tu programa, ¿verdad? Un saludo a toda la gente, que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo y ojalá realmente que este año que viene sea de bendiciones y que realmente la gente pues sienta esa prosperidad en su casa. Muchas gracias. Bueno, para todos ustedes también muchas gracias por habernos acompañado durante este año. No es el último programa del año. Yo el miércoles regreso con No sé, piénsalo, pero estamos en la víspera de la Nochebuena. Lo más importante, nosotros estar en paz, porque así vamos a irradiar y vamos a transmitir la paz a nuestra familia y el núcleo familiar es lo más importante. Lo que se tenga en la mesa, eso hay que compartirlo. No importa si es un gran pavo, son los tamalitos tradicionales también, lo que se tenga. Lo importante es de que estemos en familia. Feliz Navidad para todos, de parte de todo el staff de Criterios en producción de Mix de Medio. Para todos, pasen un muy, pero muy feliz día. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.